Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien las emite. ¿Qué tal? Soy Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del Gobierno Federal en Baja California, tijuanense, baja californiano. Estamos hoy con Pepe Avelar y tenemos un invitadazo el día de hoy, sobre todo por su nivel de actividad que se desarrolla, pero primero vamos a hablar de su trayectoria antes de empezar a platicar de lo que hace actualmente. ¿Cómo estás, doctor? Aquí, Pepe. Qué bueno. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto que te hayas decidido a venir, porque luego uno no quiere en estos temas de que andas en la vida pública estar con tanta cosa personal, ¿no? Sí. A ver, Alejandro, primero la pregunta sería en cómo empezaste con esta parte política. Yo sé que en tu casa, de alguna manera, tu padre siempre fue un tema educativo, digo, siempre muy interesado, pero ¿a ti cómo te nace esta primera parte de participar políticamente? Bueno, en mi casa se hablaba mucho de eso constantemente, era un tema redundante y va llamando la atención de unos hijos y de otros no tanto. En mi caso llamó la atención estos temas y desde muy pequeño. Ahora, decidiste estudiar Derecho. ¿Esta misma idea de estudiar Derecho vino por la parte política o vino por la parte de analizar tantas cosas en casa? No, por la parte política y porque así salieron los exámenes de vocacionales que me hice. Sí. Entonces, era algo que tenía decidido desde mucho tiempo antes. Estudiar Derecho y estudiar Derecho en UNAM. Ah, mira, o sea, directamente en UNAM, fue enfoque. Sí. Desde los 17 años para allá a México. ¿Cómo se estudia en la UNAM? Digo, nosotros escuchamos muchísimas cosas de la institución, de alguna manera pues es nuestro referente nacional en todos los sentidos y pues están los mejores juristas además, ¿no? Sí, fue una gran experiencia para mí, creo que es sin duda un laboratorio importante porque están la mayoría de los estratos sociales y de los distintos lugares del país ahí estudiando. Iban conmigo los hijos del presidente Miguel de la Madrid. Fíjate nomás. 2 y uno que había salido ya, pero en el mismo periodo los hijos del presidente, los hijos de varios de los secretarios de Estado, de gobernadores, y al mismo tiempo iban los hijos de afanadores de alguna oficina pública, los hijos de comerciantes informales, los muchachos que llegaban en el metro y los que llegaban en carros con guaruras. Entonces, ¿a eso te refieres con el tema del laboratorio? De sí, entender diferentes formas de ver las cosas. Era, digamos, como se integra la sociedad, ahí en una escuela de 12,000 alumnos más o menos que había. Y efectivamente con los mejores maestros del país. Si tuvieras que rescatar algo de esa temporada, ese tiempo de estudiante pues inicial, porque yo sé que tienes una especialización en Derecho, tienes un doctorado en Derecho, pero esta primera parte, ¿qué rescatarías como lo que más aprendiste, lo que más te gustó de esta estancia en la UNAM? Tuve mucho aprendizaje de México, de lo que era México y de los retos que el país tenía. Me terminé de formar ideológicamente ahí. Me fascinó el derecho constitucional. Ahí decidí que iba a ser mi área de especialización. Y me la pasé muy bien en la universidad. Eso es bueno, porque siempre debe pasar uno muy a gusto. Me la pasé muy bien. ¿Qué tipo de relaciones estableciste estando en la UNAM? Porque digo, estás hablando de que, y me refiero a relaciones en el largo plazo, porque obviamente pues está la convivencia diaria, está el entretenerte, vamos a decir, los equipos de estudio, pero luego va pasando el tiempo y dices, mira, puedo tener algunos excompañeros, maestros, o sea, que me conecté con ellos realmente. Sí, bueno, fueron algunos maestros claves en mi vida. El maestro Víctor Carlos García Moreno tal vez fue el que más. Trabajé con él, internacionalista, exministro de La Haya, y trabajé con él allá, fue el que primero me dio una oportunidad laboral. Aún siendo estudiante era larguísimo el puesto. Jefe del Departamento de Conciliación de las Comisiones Mixtas del Personal Académico de Dirección General de Relaciones Laborales. No, bueno, dime qué hacías en el puesto. Era el que me encargaba de negociar cuando había un problema entre algún maestro y la universidad, que se le iba a despedir por alguna cuestión, y era el que me encargaba de la parte conciliatoria, a ver si había algo que se podía hacer. De toda la UNAM, incluyendo los CENEPS y todas las escuelas. O sea, que entendiste perfectamente el funcionamiento de la escuela, Sí, perfectamente la parte académica y demás. Ahora, durante tu vida, digo, tú te has distinguido y ahorita regresamos a la parte política.
del involucramiento con la parte de la docencia, con la parte de la educación. ¿Tú has sido maestro también o nada más has estado en la parte educativa? He sido maestro en las escuelas que me ha tocado a mí fundar, que son escuelas de una universidad privada que es propiedad de mi familia. He estado involucrado en escuelas y ahí siempre di alguna clase. Y ahora, esta parte de que te dedicaste a la parte educativa, ¿tú cómo has visto la evolución de los estudiantes realmente y sobre todo en la parte de Derecho? Porque no podemos hablar de un estudiante de Derecho hace 25 años y uno actual, ¿no? Pues era muy apasionado el estudiantado en la UNAM. Me tocó a mí el movimiento del CEU, la suspensión de la huelga universitaria, el enfrentamiento de los universitarios con la rectoría que quería aumentar las cuotas. Y la Facultad de Derecho era un espacio en donde se hacía mucha política. Había más tendencia hacia el PRI. Ahí se formaban los cuadros de la Administración Pública Federal. Así es. Pero ahí estaba mi compañero Martí Batres, por ejemplo, éramos compañeros de la facultad. Pero te decía, al mismo tiempo tenías una parte que tenía que ver con la izquierda, o sea, independientemente del priismo, ¿no? Porque qué bueno es que el priismo en algún momento estuvo también ligado a la izquierda, ¿no? Sí, mi familia, mi padre y mi madre son egresados de normales rurales, del mismo tipo de la normal de Ayotzinapa. Allí vivieron desde los 13 años hasta que salieron de la normal, empezaban con secundaria y se seguían derecho, y tuvieron una formación ideológica muy de izquierda. Se hicieron maestros, se vinieron para acá, para Baja California. Entonces en la casa siempre fue una casa en donde había la ideología de izquierda, sí del nacionalismo revolucionario. O sea, el cardenismo era casi una religión en mi casa. Entonces así me formé yo y profundicé en esa ideología conforme fui avanzando. Sin embargo, cuando yo estaba estudiando en México, mi papá era el presidente estatal del PRI aquí en Baja California. Y se asumía que uno era priista. Sí, claro. Y me había ido allá para trabajar en la administración pública y hacer una carrera que siempre es un error eso de las asunciones, ¿no? Pues sí, porque va uno subiendo cosas, pero también es bueno que los jóvenes se pongan metas concretas, ¿no? Claro. Y sin embargo, a mí me tocó la primera vez que voté, creo que tú también debe haber sido la primera vez, fue en el 88. Así es. Que fue un sismo en el país, en donde se tomaron definiciones. Y yo desde el primer voto voté por Cárdenas, por la izquierda, ¿no? La única vez que voté por el PRI fue por mi papá en una elección de diputado. ¿Y por qué era tu papá? Porque era mi papá. No porque era el PRI. Exactamente. Pero tampoco puedo negar que tengo una infinidad de amigos del PRI y que además tengo una relación de afecto con el PRI. Creo que el PRI hizo una aportación importante al país. Fueron años en los que se logró crecer económicamente y el costo que se pagó fue la generación del autoritarismo. Sí, claro. Pero un autoritarismo suave. No era el totalitarismo de las dictaduras centroamericanas o latinoamericanas. Sí, así es. Era una... al final dentro de la misma democracia. Cada ¿no? 3 años había elecciones sí, claro. de diputados locales, diputados federales, 6 años de senador, de gobernadores, de presidente de la República, ininterrumpidamente. Ahora, a ti te toca, que fue cuando yo te conocí precisamente, o más bien te ubiqué en el tema ya como diputado local. Haces una campaña localmente. ¿Es la primera vez que te involucrabas en la parte política? No, yo me involucré desde muy chico en actividades políticas. Partidarias. No, partidarias, fíjate, le reuní, estaba en la Sociedad de Alumnos de la Prepa en primer semestre y nos llevaron a un evento en Mexicali. Entramos a un salón y era un evento del Frente Juvenil Revolucionario. Y me dio una especie de repulsión ver a jóvenes de mi edad hablando como señores como adultos sí. Y igualando la voz. Recordarás que en aquella época nos estimulaban mucho el tema de la oratoria y querían que tuvieras un discurso pero específico. Pero no eran jóvenes, eran viejos, claro. hablando con un cuerpo de joven. Así es. Y me salí, me acuerdo, me fui a conocer Mexicali, nunca había ido y agarramos total que nos dejó el camión. Y me regresé con una pampa que me dieron cuando nos encontraron en la carretera caminando, ¿no? Okay. Pero siempre rehuí yo esa parte. Yo trabajé en la Administración Pública Federal, me voy a estudiar el posgrado y allá me decido yo
a meterme al PRD, donde el único conocido que tenía era Martí Batres. Y regresé por ser compañero en la escuela. Regresé con Arturo Núñez, que era mi jefe, el subsecretario. Ya había trabajado con él en la subsecretaría, en la Dirección General de Desarrollo Político y en la subsecretaría. Después me fui con él al IFE y fue cuando me fui yo a España. Y regresé a decirle que me iba a ir a tratar de militar en la izquierda. Había tomado la decisión, junto con lo que había aprendido yo allá. ¿Te costó mucho trabajo? No, porque te digo que no tenía yo un apego a... No, pero o sea, te lo pregunto en una lógica de en un momento dado traer los contactos, sino el romper con una situación que pues era monolítica en aquel momento, que básicamente te dirigía al PRI, ¿no? Valientes los que se fueron en el 88, los jóvenes que en el 89, aquí de mi edad, se fueron al PAN y buscando algo nuevo. Eso sí, en mi caso no, ya tenía unos 27 años, ya fue una decisión fácil y no tenía problemas para hacerlo. Me vine a fundar escuelas de mi familia. Sí, me claro. fui a Mexicali y pero esta combinación, por ejemplo, que tú siempre has tenido de la parte empresarial, la parte educativa, que a mí se me hace bien complicada porque por un lado traes una orientación a apoyar a la gente y por otro lado, pues es una empresa lo que estás fundando y creo que pero las empresas no son enemigas de la gente. Definitivamente que no. Pero sí es al mismo tiempo, yo siempre he sentido como un tema de una limitante en algún momento porque uno quisiera apoyar mucho más, ¿no? Y no se da esa. La limitante ha sido porque en los partidos políticos de izquierda en donde he militado, que es el PRD y Morena, más en el PRD en aquella época había un cierto rechazo a que tuvieras más dinero que otros o que tuvieras una vida cómoda, o a tu aspecto, o a la forma de vestir. Entonces había una desconfianza innata en muchos compañeros que no creían que uno pudiera ser también progresista, ¿no? Y ese fue el mayor problema que me enfrenté, pero más allá, yo no tuve ningún problema. Y en la parte ya de participación política, la diputación fue la primer puesto de elección popular que tuviste. Sí, me fui a abrir allá las escuelas en La Paz, estuve casi cerca de 3 años allá, me fue muy bien, en La Paz y en Los Cabos. Y de allá me regresé a lanzarme para diputado. Fui a escoger el distrito en el que nadie se quería meter, el más grande allá, el Oriente, el 13, que era el más grande de todos. El 13 anterior, ¿no? Sí. Catalino estaba apoderado del 16, entonces irme a meter ahí. sigue, ¿no? Y ahí sigue. Irme a meter ahí significaba correr riesgos innecesarios. Creo que fue cuando yo te ubiqué ya de platicar contigo y demás. Muy fructífera, fuiste presidente de la Cámara, presidente de varias comisiones. ¿Cuál fue esa primera experiencia ahí en esa? Yo tenía mucha experiencia y conté con el descuido de todos. Me tocó con diputados ya con muchísima experiencia, Castro Trente, Costa Fregoso, Luevano Ruiz, muchos. Gente que tenía mucho tiempo ya. Muchos, tanto del PAN como del PRI. Y yo conté con el hecho de que me subestimaron. Me veían como... Yo había salido aquí desde los 17 años. No había regresado realmente. Entonces me veían como el hijo del profe y no sabían que yo las cosas que había hecho en México y me subestimaron y eso me dio ventajas que aproveché bien en el primer año y me empoderé. Como encabezar algunas comisiones. Prácticamente presidí legislación, Hacienda, derechos humanos y presidí el Congreso. Con conocimientos previos perfectamente Sí, yo sabía determinados, más que la gran mayoría de los diputados, sabía yo. Entonces conté con ventajas. En la parte de la praxis política me subestimaban y ya cuando se dieron cuenta, pues ya. Tú ya estabas ahí, oye, ya tenías 4 comisiones trabajando con ellas. Ya les habíamos quitado la mayoría al PAN. Sí, claro. Me traje 2 diputadas muy amigas mías que habían entrado con el PAN, las convencí, hicimos cosas importantes. Ahora, ahí en esta parte de ir avanzando en la parte política y de alguna manera estar ligado a Andrés Manuel López Obrador, tú te ligaste desde el primer momento con él, desde sus primeras campañas, ¿verdad? Desde el 97, que fue la campaña local aquí. Fue la primera que me tocó participar, 98. Que me tocó participar. En el 97 llegué y me metí como cualquier hijo del vecino Mexicali al PRD. Busqué a quien lo dirigía en aquel tiempo, que era Abraham Correa,
que después fue mi enemigo. Oye, ¿y todavía después, lo dirige? No, sí. Después fue mi enemigo. Oye, 14 años después ahí está todavía. Bueno, yo se lo quité 9 años y luego lo retomó él. Pero después fue mi enemigo, pero entré yo y dije, ¿en qué les puedo servir? Ajá. Estoy abriendo una universidad aquí. Ajá. Y nos invitaba a veces a dar conferencias ahí en la escuela. Y así fue, sin buscar nada. No, me quisieron ofrecer una candidatura y dije, no, pues no vengo a eso. Exactamente. Y así fue como me involucré yo en el PRD y después ya como diputado. ¿Y conoces a Andrés Manuel en ese momento? En el 97, cuando andaba haciendo campaña por la dirección del partido, fue a Mexicali y ahí fui, me lo presentaron. Lo traté ya en la campaña de un año después, del 98. Ya como candidato. Sí, y luego ya lo traté mucho más en el 2006 cuando yo era presidente estatal del PRD. Y recorrí el estado con él, he organizado muchos mítines. Sí, yo lo sé. López Obrador. O sea, para mí, la Liga, por ejemplo, cuando yo escuché tu nombramiento ya como delegado único, para mí era natural. Para mí tú eres gente que siempre ha estado ligado a los movimientos que Andrés Manuel ha encabezado, incluyendo la creación de Morena. Sí, no. No, porque fuimos convocados unas 150 personas, recuerdo, después de la elección del 2012. Y ahí planteó la idea de formar otro partido político. Y se hizo la discusión. Muchos dijeron que no. De hecho, la mayoría sentía que era dividir a las izquierdas y que no iba a alcanzar para remontar en una gran unidad hacia un partido político. El único que lo defendía con mucha vehemencia era el ahora presidente López Obrador, y el tiempo le dio absolutamente la razón. El PRD estaba podrido. Leyó muy bien lo que estaba pasando. Era mejor soltar la piedra que significaba ya el PRD con tanta podredumbre y lanzarse un camino nuevo, pero yo no acudí a ese llamado en la primera, en el primer llamado, junto con otros como ¿Qué Encinas. te hizo hacer esa reflexión para...? Yo pensé, va a formar y al final de cuentas nos vamos a juntar. Somos parte de lo mismo y va a vencer a las inercias negativas del PRD con la profesión, con la creación de otro partido, pero vamos a hacer la misma campaña. Y después, en la primera campaña, yo me fui a apoyar a mi hermana. Mi hermana vive en el Estado de México, en Huixquilucan, y se lanzó para presidenta municipal de Morena. Entonces, la primera campaña en Morena, que fue en el 2015, yo me fui para allá y le coordiné la campaña a mi hermana. Le fue más o menos bien para ser el municipio más rico de México. Y ya hubo un viaje que hizo Andrés Manuel recorriendo el país para, como era la última oportunidad de sumarse al movimiento. Yo el movimiento estaba sumado, pero digamos de sumarnos a, ya, olvidarnos de cualquier otra cosa. Desligarte de cualquier y aquí me invitó el ingeniero Bonilla al evento, fui, nos pasaron ahí enfrente y ahí ya, de México mandaron una gente del PRD para tratar. Dije, pues espérenme allá al restaurante, pero platico después del evento. Y hacer el análisis. ¿Qué detectaste en el estado que te da a ti, por ejemplo, en este momento en el trabajo que desarrollas, pero yo creo que desde la campaña política, el determinar este hartazgo que se escuchaba en la gente, esta necesidad de hacer un cambio? Digo, yo que normalmente he sido más pro derechas, más pro panistas, yo mismo voté por Andrés Manuel en la elección pasada. Y yo creo que de alguna manera hubo una detección de parte de la campaña de lo que se necesitaba decir y actuar en el Estado, ¿no? Sí, pero el presidente ha tenido muy claro, no ha variado casi nada su discurso desde sus campañas del 2006. No ha variado, es un hombre absolutamente congruente. Su discurso no ha engañado a nadie, nadie se puede llamar sorprendido, claro, porque lo que dijo en el 2006 lo dijo en el 12 y lo dijo en el 18. Nada más que para mucha gente como tú le hizo más lógica en el 18. Ajá, sí, claro. Porque sí, ya habíamos habías tenido la experiencia de lo que había pasado tanto en Baja California como en el país con el PAN en el gobierno. La verdad es que se pudrió todo el país, se pudrió la oportunidad de la democracia desde cómo se afrontó el reto después del 88. En el 88, nuestra generación y las generaciones arriba de nosotros decidieron cambiar el país. Sí. La decisión estaba tomada desde 1988. Sí, lo que se hizo después fue alargar esa decisión que estaba tomada. ¿Y cómo se alargó? Pues con un gobierno muy bueno para la publicidad, para la propaganda, como fue el gobierno de Salinas de Gortari, en donde
algo así lo convertí en algo muy grande. Era Vendieron buenísimo todas las comunicador. empresas públicas, que era un contrasentido, era una traición al propio país, trasladar los recursos de todos a unas cuantas manos y formar las más grandes riquezas que tenemos ahora. Todas son producto de empresas públicas que les De fueron esos años, asignadas, exactamente. ni siquiera vendidas, porque no puedes llamar vendidas con los precios que les dieron, asignadas. Pero con lo que sacaron, creó solidaridad y hizo toda una propaganda que le dio vida 4 o 5 años al PRI, hasta que mataron a medio mundo, hasta que estalló la guerra en Chiapas y volvió otra vez la idea del cambio, que no se materializó por la muerte de Colosio. Colosio iba a perder la elección, pero el tema fue que cuando lo mataron, y de la forma tan artera, cobarde como murió, la gente le dio una especie de consuelo, de homenaje al PRI, votando por ellos masivamente. Pasaron muchas cosas, hubo un gran momento de corrupción, se forma la partidocracia, se pudre la alternativa democrática y se empiezan a empoderar los partidos políticos, y esto provoca que la clase política se separe de la población. Claro. Porque ya no hacía había falta, ninguna conexión. ya no hacía falta aterrizar con la gente, si quien te iba a elegir era una cúpula, Claro. y si la oposición estaba marginada con fraudes electorales, de tal suerte que estás hecho, hay que conectarse con la cúpula, y entonces lo que pasa son los grandes momentos de corrupción que hemos sismas vivido. y separaciones. ¿Cuántos y demás? gobernadores de estos últimos 30 años están en el tambo? Bueno, Una cantidad impresionante. impresionante. Porque, entonces, ante esa podredumbre y entre crisis recurrentes que había sido el pretexto para cambiar de modelo económico, pues la gente volteó y vio a Andrés Manuel como una alternativa. Así es, Toda. lo vimos, dijo el otro. Ajá. Ahora, te toca ahora una parte gran muy mayoría. importante, que es materializar ante la población un cambio de gobierno, un cambio de verlas, una forma diferente de ver las cosas. ¿Has encontrado resistencias? ¿Crees que es muy difícil? ¿No es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar adentro toreando? ¿Cómo podríamos resumir esta parte de la aplicación de los programas federales que a ti Es te como tocan? cuando estás en los toros y ves el torero y dices, yo puedo hacer eso. Sí, claro. Se ve bien fácil. Se ve bien fácil. Pero el torero sabe que no es tan fácil. Por eso es la analogía de los toros. Sí, tenemos un gran presidente, te lo digo sinceramente, que además tiene lo que debe tener un presidente, tiene enorme liderazgo, que es lo que protege todos los días en la mañana con su mañanera. Su liderazgo, su capacidad de mandar, y de mandar acompañado de la Y de gente. seguir marcando la agenda. Sí, entonces, pero además es un tipo muy práctico, yo creo que el político más pragmático que hay. Sabe cómo resolver las cosas. Y ha resuelto todo de manera pues muy sencilla, pero muy difícil. Para la única potencia que tiene que tener es el respaldo de la gente. ¿Qué es lo que hizo para acabar con la corrupción? Pues simplemente le cerró la posibilidad, mandando todo el dinero a gastarse en programas sociales o en grandes obras y dejando nada para que se robaran. Esa es la verdad. No hay manera de robar ya del presupuesto público, digamos, del gasto corriente, porque todo está destinado a partidas que tienen que ir a parar a proyectos sociales o proyectos de obra o proyectos o la gran política social que tiene. ¿Cómo terminó con el tema del huachicoleo? Pues le cerró. Le cerró. Y la gente de los estados donde se quedaron sin gasolina lo comprendió y lo apoyó. Y lo respaldó, y ha terminado, no ha terminado con el problema, pero ha terminado con una crisis que había hecho ya ese problema. ¿Cómo va a acabar con el narcotráfico? Con los programas sociales que están metiendo a los jóvenes de preparatoria. Sí, para que no estén tentados a... Están matando por 5,000 pesos, por 4,000 pesos claro. que les pagan. Esa es nuestra realidad. Hay una enorme tendencia antisocial en grandes grupos de nuestra sociedad porque se sienten abandonados se han sentido abandonados por el gobierno y por la propia sociedad. Por eso que te digo, cómo las élites se encumbraron y dejaron de ver a la población. Eso es lo que estamos tratando de reconstruir. ¿No? Eso tarda un poquito más de tiempo, pero se va a lograr. Lo que sí tenemos aquí es que son muy echados para adelante la gente. Y ahora, ese reto que tú tienes de unificación, que fue una forma distinta de administrar el gobierno, un solo delegado, que en este caso cae en tu persona, y los demás de alguna manera son encargados de despacho de actividades, pero no toman decisiones. Son representantes, los que tengo yo que estar no haciendo su trabajo, porque eso es pero sí estando cerca de ellos, vigilar que no haya problemas de corrupción, que se resuelvan las cosas que se atrasan. Esa parte es complicada. El mismo presidente le ha llamado el elefante reumático, aquí hay que mover. Y a veces cosas tan sencillas cuestan tanto trabajo. Por la propia inercia. La inercia burocrática que hay. Claro.
Pero para eso estamos, ese es el elefante reumático que tenemos que curar y hacer que camine y que avance fuerte. Viene la etapa de la consolidación. Ya los programas sociales son una realidad, están bien implantados, están bien manejados. Este año vamos a terminar de credencializar a todo el mundo. Ya no va a haber gente entre un programa y otro porque estamos construyendo la democracia. Lo que sigue es la consolidación, viene el trabajo comunitario. Los centros integradores van a convertirse en centros desarrolladores de comunidad. Lo que tenemos que reconstruir es el tejido social, pero más allá del discurso. Tenemos que formar... Hay que trabajar en las comunidades. Hay que trabajar en las comunidades y eso es lo que nos vamos a volcar en lo que sigue. Por eso cuando tuve que evaluar entre buscar una candidatura o seguir, dije, no, viene lo mejor. Claro. Y lo mejor viene la transformación. Con eso quiero terminar la entrevista porque se nos fue el tiempo muy rápido. Esta parte de qué sigue para ti, porque yo te veo muy activo, para mí es una locura que la cantidad de trabajo que tiene, la cantidad de temas en los que te metes, intentas ayudarnos a todos, digo, yo mismo he acudido contigo en 2, 3 temas, y digo, ¿a qué horas? O sea, es mucho trabajo para una persona. Y luego todavía me doy tiempo para ir al palenque y bailar. No, bueno, que conste que no le iba a mencionar. Por eso soy súper. Bueno, sigue? Sigue la consolidación. Okay. Sigue la consolidación de la Cuarta Transformación. Vamos a terminar este sexenio con una democracia plena. La democracia no solamente es contar bien los votos, que lo sabemos hacer y lo vamos a seguir haciendo. Tiene que ver con la participación ciudadana, que el ciudadano empiece a tomar decisiones que antes le correspondían nada más a los poderosos, que el ciudadano se involucre. Viene la construcción de nuestra democracia, una democracia que incluye a todos. ¿Cómo podemos llamarnos una democracia? Cargados de pobres. El pobre no tiene la misma capacidad de decisión de la persona que tiene sus problemas solucionados. Esa es la que estamos... Mucho del tema que traemos de abstencionismo tiene que ver con esta lógica. Claro, es que voy a ir a mi qué, yo no necesito comer mañana. Sí, claro. ¿No? Entonces eso es lo que vamos a solucionar. Sí hemos decrecido, pero vamos a repuntar creciendo sanamente, sin corrupción, sin acumulación de riqueza en unas cuantas manos, extendiendo la cobija para que le alcance a todos y dando oportunidades para que todos puedan progresar. Solamente así se han desarrollado los grandes países. Los grandes países no son de élites y pobres. No, son los países que se decidieron por la democracia en todos los sentidos y que construyeron economías para todo, la economía para todos, en donde el obrero puede comprarse un carro, tener una buena casa y su hijo ir a la universidad. De eso se trata, es lo que estamos construyendo y lo vamos a lograr. Muy bien. ¿Cuánto tiempo vamos a ver eso? ¿En los siguientes En los siguientes, años? sí. Va a terminar este sexenio va a terminar con esa consolidación democrática. Va a ser un país nuevo. ¿Tú vas a estar ahí? Yo quiero estar ahí. ¿Me lo estás garantizando? No, porque depende del presidente, pero quiero estar ahí. Si ya no voy a ir al palenque, prometo, porque por eso me pueden correr. Jesús, nos tenemos que ir, ya lo escucharon, hay que seguirlo de frente, trae toda la responsabilidad y creo que lo está haciendo muy bien, se lo he dicho en otras ocasiones, se lo repito hoy. Muchas gracias por habernos acompañado hoy con Pepe Abelardo. AMAS presentó